Buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel Flores Escobedo y seré la moderadora de esta mesa titulada Educación Inclusiva, perteneciente al programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. En esta mesa van a participar 3 docentes investigadores a los cuales tengo el honor de presentar. Primero que nada, al doctor Vicente Manzano Arrondo, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, así como doctor en las disciplinas de Psicología, Educación y Economía. También es magíster en Interlingüística. Es profesor sobre metodología de la investigación del comportamiento humano en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. Su línea de investigación se centra en el funcionamiento de la universidad, opresión académica, evaluación del profesorado y en la democratización de la ciencia, modelos participativos, ciencia ciudadana, etc. Es miembro fundador de movimientos universitarios como Otra Investigación es Posible, Unidigma o Universidad y Compromiso Social, así como fundador de la empresa universitaria Cibiencia, SL, cuyo objetivo es la democratización de la ciencia. También tenemos el gusto de tener a la maestra Martina Ramírez Chávez. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias de la Educación y doctorada en Desarrollo Humano, docente en diferentes instituciones de educación superior, VM, UNAM, UPN, UAM, UAC, La Salle, ITES, UNADM e IRC. La experiencia en formación docente, diseño, evaluación curricular y práctica clínica privada, psicoterapia. Es también par evaluador externo nacional e internacional en CNEIP, México, SINAES, Costa Rica y CONEAUPA, en Panamá. En Ceneval es sinodal de exámenes profesionales por acuerdo 286, con reconocimiento COPAES 2021 a la trayectoria de la evaluación y acreditación de la educación superior en México. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Y por último, me presento, también estaré como comentarista, una servidora, la maestra Itzel Flores Escobedo, licenciada y maestra en Pedagogía por la UNAM. Recibió medalla Antonio Caso en 2019 como graduada distinguida por la tesis de maestría. Asimismo, desde 2015 es asesora virtual y docente de nivel medio superior y superior, además de ser asesora pedagógica y diseñadora instruccional de educación a distancia en instituciones como CUAIET, UNAM y el IRC, SECTEI en la actualidad. También ha sido ponente en diferentes congresos y coloquios nacionales e internacionales. Esos son nuestros comentaristas del día de hoy. Y bueno, además de los comentaristas, también en esta mesa tenemos 3 estudiantes que son los que van a presentar sus trabajos de investigación, ¿sale? La dinámica es que el estudiante presente su trabajo en un máximo de 10 minutos, ¿sale? Una vez que hayan terminado estos 10 minutos de la presentación de su avance de investigación, los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideremos pertinente, ¿sale? También para tener un mejor control del tiempo, una vez que hayan pasado 7 minutos, es decir, que falten 3 minutos para terminar, voy a alzar mi manita para que estén como al pendiente del sonido, ¿no? Y sepan que les quedan 3 minutos. Y también voy a hacer o volver a sonar la manita cuando les quede 1 minuto para que puedan cerrar sin ningún problema, ¿sale? Entonces sí les pido estar como al pendiente de ese sonido para que respetemos los tiempos de los demás y sobre todo también para que los comentaristas pues tengamos oportunidad de presentar los 3, ¿no? También a los comentaristas se les da un tiempo de 10 minutos para realizar cada retroalimentación. A ellos solamente les marcaré 1 minuto, así igual con cronómetro. Y de esta manera, bueno,
también garantizar el tiempo de que todos tengamos la participación y de que ustedes también se sientan cómodos con ello, ¿no? La dinámica considera que no hay réplica por parte de estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus docentes, directores de trabajo terminal. ¿Sale? También tenemos algunos oyentes. Bienvenidos también a los oyentes. Nada más les pedimos que siempre tengan su micrófono apagado para que no haya ningún contratiempo, ninguna interrupción y los estudiantes y comentaristas podamos participar de una manera ordenada. ¿Sale? Y bueno, voy a presentar a los estudiantes. Los proyectos que se presentan son inclusión educativa a distancia, nuevas tecnologías y educación inclusiva para alumnado con discapacidad, atendido en la Unidad de Educación Especial e Inclusiva 254 durante el ciclo escolar 2020-2021, y pausa para la inclusión, redes de conocimiento en adultos, trabajadores operativo administrativo del ISSSTE y las brechas educativas en la Ciudad de México, la otra crisis. La ronda de retroalimentaciones iniciará con el doctor Vicente Manzano una vez que se incorpore, seguido de la maestra Martina Ramírez y por último una servidora, maestra Itzel Flores Escobedo, nos harán el favor de concluir. ¿Sale? Entonces, no sé si Cecil, Tatiana ya se encuentre lista para presentarnos. Claro, muchas gracias. Ok, continúo nada más con la presentación y te doy la palabra, ¿sale? Bien, entonces damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Cecil Tatiana Cabrera Martínez, estudiante del tercer semestre, con el trabajo Inclusión Educativa a Distancia. Me parece que la maestra Martina ha levantado su mano. Sí, quería preguntar, ¿sí va a presentarse el doctor? No sabes. Ya lo están localizando, pero nos dieron la indicación de que iniciáramos y bueno, que él se incorpora después si es que se conecta. Ah, ok, porque también está con nosotros la doctora Lucía Collado, que también es docente. Ajá. Ah, ok. No sé. Sí, bueno, ahorita le escribo, pregunto y bueno, Aquí también está, si la maestra nos puede apoyar. Sí, claro. Sí. Sí, ahorita lo revisamos y con gusto, ¿sale? Muchas gracias. Entonces, Tatiana, adelante, por favor. Gracias. ¿Me dicen si pueden ver mi presentación, por favor? ¿Sí pueden ver mi presentación, perdón? Sí, ya estás presentando. Okay. Gracias, sí, excelente tarde. Mi nombre es Tatiana Cabrera y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de inclusión educativa a distancia. Este proyecto surge en una escuela primaria del Estado de México, la cual cuenta con una matrícula de 402 alumnos y 5 de ellos presentan necesidades educativas especiales y 1 tiene discapacidad intelectual y cuentan con la característica de que no han consolidado lectoescritura. Entonces, desde ahí surge la necesidad del directivo de buscar apoyo para darles respuesta educativa a estos alumnos. ¿Por qué? Porque las áreas de oportunidad que aumentaron a partir de la pandemia con las clases en línea fueron que la planeación diversificada, los docentes tienen que tomar en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje e inteligencias múltiples, los ajustes razonables o adecuaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual que no han consolidado lectoescritura, que es mi muestra, y también tenían que ofrecer una respuesta educativa incluyente, ya que más de un año los niños prácticamente estuvieron sin recibir ningún tipo de adecuación, ¿no? O de respuesta educativa, como ya se los había comentado. Entonces, pues bueno, mi investigación tiene un fundamento teórico en el cual yo hablo de la educación a distancia, que la defino como una estrategia con verdaderas posibilidades para favorecer la educación inclusiva. También hablo de la inclusión educativa, que nos dicen que es una práctica en donde se
se lleva a cabo la equidad y proporciona los mismos servicios a todos los alumnos por igual. Y el tercer capítulo, ahí menciono lo que son las necesidades educativas especiales y también hablo sobre la discapacidad intelectual, ¿no? Que pareciera que es lo mismo, pero pues no es lo mismo. Una cosa son las necesidades educativas especiales, que pueden estar asociadas a trastornos o a rezago educativo, y la discapacidad intelectual es otra cosa completamente diferente, otra condición. También utilizo un marco legal que a mí me funciona también para sensibilizar, en el cual les hablo de la Ley General de Educación, que sabemos que manifiesta que la educación tiene que ser universal, inclusiva, y que tiene que eliminar las distintas barreras que los alumnos con necesidades educativas especiales se enfrentan. En cuanto a antecedentes de la situación, pues bueno, sabemos que la atención de los alumnos y alumnos que presentan necesidades educativas especiales ha sido un desafío muy grande en nuestra ciudad, ¿no? Aquí también planteo que en 1993 pues, se promulgó la Ley General de Educación, que desgraciadamente a la fecha hay muchos docentes que la desconocen. Y pues en esta ley nos habla de todas las, ahora sí que los derechos que estos alumnos tienen, ¿no? Del 95 al 2001 se impulsa la integración educativa, lo que quiere decir que nosotros empezamos a ver en aulas regulares a niños con discapacidad, diversas discapacidades, o con algún trastorno. Empezó a ser más usual en esos años ver a estos alumnos integrados, en las escuelas regulares. Y en el 2005, pues surge una ley donde, se llama Ley General de las Personas con Discapacidad, donde nos vuelve a incidir en lo mismo, ¿no? Un alumno que cuenta con estas situaciones puede estar inmerso en nuestras escuelas regulares porque tiene todos los derechos de recibir una educación. ¿Y qué pasa si estos alumnos no acceden a los aprendizajes esperados del grado escolar que cursan? Pues bueno, el docente tiene la obligación de hacer adecuaciones y también planificar en el cual incluyan actividades que les apoye para su diario vivir. Estas son las habilidades socioadaptativas. Son varias: es comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, autorregulación, salud y seguridad, académicas funcionales, ocio, trabajo. Y pues bueno, estas habilidades las podemos nosotros como docentes incluir en nuestras planeaciones día con día, sin importar que el alumno no esté haciendo como las actividades de sus demás compañeros o no accedan a una lectoescritura. Ellos tienen que estar recibiendo una respuesta educativa acorde a sus necesidades. Yo les comentaba, si el alumno no te sabe leer y tampoco sabe amarrarse a sus agujetas, entonces le vas a tener que enseñar a amarrarse sus agujetas, ¿no? Un procedimiento para que el niño aprenda esto en la escuela, y es totalmente válido porque es parte de la inclusión educativa. El modelo que yo utilizo es el modelo de programas, en el cual se analiza el contexto, se formulan los objetivos, se planifican las actividades, se ejecuta el programa y se evalúa el programa. Actualmente yo me encuentro en el proceso de la planeación de la ejecución del programa. Mi objetivo general es planear un proyecto de inclusión educativa mediante actividades en Classroom para los alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual que no han consolidado la lectoescritura de la escuela primaria María Montessori. En cuanto a las líneas de acción, las tengo divididas en 4 fases. La primera fue el diagnóstico, la segunda la planeación del proyecto, la tercera va a ser la implementación del diseño de intervención y la cuarta es donde yo voy a evaluar. Estas 4 fases están totalmente acompañadas del contexto escolar, que está representado por el directivo de la escuela, el contexto áulico, que está representado por el docente de grupo y los alumnos, y el contexto familiar, que es nuestra mano derecha en cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo con alumnos con necesidades educativas especiales. En cuanto a la estrategia de desarrollo de intervención educativa que yo tengo, es la que ya les mencioné. Primero diagnostiqué, planeé el proyecto, me apoyé de los docentes de grupo y posteriormente implementaré el proyecto y lo evaluaré. Aquí vuelvo a poner una propuesta de cronograma, ya que no pude llevarlo a cabo este ciclo escolar, entonces tuve que rediseñar el cronograma para poderlo llevar a cabo el siguiente ciclo. Y por eso es que lo planteé aquí.
Y pues bueno, en cuanto a conclusiones, planteé que durante la planeación de este proyecto se observó que hay actividades que se pueden evaluar. Bueno, hay actividades en mi proyecto de intervención que tienen transversalidad con estas materias: lengua materna, formación cívica y ética, conocimiento del medio, vida saludable, socioemocional e incluso informática o computación. Esto fue como un descubrimiento muy padre que se dio al momento de analizar el proyecto. ¿Por qué? Porque puedes dar una evaluación numérica al alumno que lleve a cabo pues, las actividades. También se observó que el presente proyecto puede ser utilizado el docente en la escuela, en el aula, descargue las actividades y se las pueda proporcionar a los alumnos en ese momento. También fue un descubrimiento. Desgraciadamente, al principio del ciclo escolar, en cuanto se llevó a cabo el diagnóstico, se mostró mucho apoyo y como que sí había mucho interés por la aplicación del mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, como empezaron a ver, se incorporaron nuevamente los alumnos a clases presenciales, como que bajó esta emoción y lo postergaron y ya no me apoyaron con la aplicación. Y como yo no estoy inmersa en la escuela, pues se alargó el periodo de tiempo y eso ha sido como una situación que no me ha permitido concluir el la aplicación del proyecto. Y es necesario continuar sensibilizando respecto a las necesidades educativas especiales, ya que a pesar de todos los esfuerzos, aún hay deficiencias al momento de incluir a los alumnos, ¿no? Yo les decía, imagínate estar un año en casa y que el maestro te esté regalando un 7, aunque no sé, o sea, no te pregunta ni cómo estás, no te manda ni un WhatsApp para saber cómo estás, qué estás aprendiendo, si ya escribes tu nombre, porque incluso hay niños de 5º grado que tengo en el programa que no saben escribir bien sus datos personales, ¿no? Entonces, desde ahí también yo empecé con la sensibilidad hacia los docentes de grupo. El regreso a clases presenciales disminuyó el interés por la aplicación del proyecto y pues los docentes argumentaban que hay mucha carga laboral debido al regreso a clases. También observé que hay una resistencia a seguir empleando las TIC, ya que comenta que hay como cierto atasco. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Tatiana. Sí, de hecho, te puse 3 minutos, pero para que también lo vieras en el chat. Muy bien, perfecto. Entonces, agradecemos la presentación. El doctor Vicente Manzano me parece que no ha llegado, ¿cierto? Ok, bueno, entonces vamos a darle la palabra a la maestra Martina. Y me comentan de parte de la dirección de SECTEI que si la doctora Lucy quiere hacer alguna aportación, serán bienvenidos sus comentarios. ¿Sale? Maestra Martina, por favor. Igual 10 minutitos y le voy avisando el tiempo. Ok, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues felicidades, Tatiana, llevas un muy buen avance. Ya precisamente ya para entrar al 4º semestre, pues ahora sí que mi primera sugerencia. Se apagó tu micro, maestra, perdón. Gracias. Sí, sí, entrando a 4º semestre me quedé. Sí, yo no sé por qué se apagó. Bueno, entrando al 4º semestre, pues ya es prácticamente la recta final de todo tu proyecto y la primera sugerencia era relacionada con el cronograma que presentaste, que precisamente llegaba hasta marzo y qué bueno que ya lo estás ubicando hasta noviembre, ¿no? Y la intención sería que sí lo implementes y lo puedas evaluar porque para pues diciembre de este año tendrías que ya tener el trabajo concluido. Entonces, es la primera de las observaciones que habría que tomar en cuenta, ¿no? Que si bien ya existe el diagnóstico, ya existe la planeación, ya tienes toda la implementación del programa, pues ya lo puedas ejecutar como tal y tener la evaluación
pues tienes poco tiempo para llevarlo a cabo, sobre todo porque se vienen el periodo de vacaciones. Entonces, aquí pues es un tema ahí que a lo mejor va a reducir un poco el tiempo, pero vacaciones escolares, ¿no? Porque al final de cuentas sí requieres de los docentes. Y algo que también ya habíamos comentado en algún momento, también mucho del apoyo de los padres, porque los chicos no pueden a veces solos estar utilizando muchas de las tecnologías que tú estás pretendiendo que empleen. Aunque vas a tener el apoyo de los docentes, sí sería importante incluir aquí el apoyo también de los padres dentro del propio programa. Esa sería también una de las sugerencias para que precisamente si en la escuela te vieras un poco limitada, también contar, porque son 5 chicos, según no mal recuerdo, ¿no? Con los que estás trabajando directamente de este colegio. Entonces, si bien lo planteas como el apoyo de docentes, también que sea con el apoyo de los padres, para que se pueda, no veas ningún obstáculo en la implementación del desarrollo del trabajo. Esa sería mi sugerencia para que lograras pues terminar ahora sí que en tiempo y forma todo el proyecto. Y que no hubiera ningún obstáculo para el desarrollo del mismo. Déjame ver qué otra cosa vi en lo que ya en el documento. Creo que nada más sería, principalmente esta es mi observación, dado que, bueno, he visto toda la evolución de tu trabajo desde que ingresaste al instituto y cómo has ido desarrollando, pues, desde el diagnóstico y todo el programa. Y nada más felicitarte porque, pues, vas bastante bien para el momento en el que estamos y, pues, esperemos que implementes y evalúes en este semestre todo para que concluyamos, pues, con tu, documento recepcional para que puedas obtener tu grado. Y felicidades. Gracias. Me llevé menos tiempo. Muchas gracias, maestra Martina. Doctora Lucía, ¿tendrá algún comentario para Tatiana? Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, es un comentario, digamos, con lo que pude alcanzar a escuchar ahorita en la exposición. Bueno, me parece también que ya es un muy buen avance. Aquí la cuestión sería no soltar el proyecto, ¿no? Y hacer lo posible por tener el apoyo de la institución, pues para poderlo continuar, porque si no, todo el esfuerzo no se va a ver reflejado ni va a derivar en un hecho, digamos, en un entorno real. El único comentario que yo podría tener en este momento es que, bueno, se va a analizar el contexto, ya se analizó el contexto familiar, áulico y otro que se mencionó por ahí, Tatiana, pero me parecería importante que se analizara también y se hiciera algún apartado con respecto al contexto escolar, porque ciertamente justo por lo que dijo, ¿no? No han echado a andar el proyecto, no se ha aplicado. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación que guarda esa institución, ese espacio de educación con respecto al problema que se está presentando de la falta de aprendizaje o de esa discapacidad intelectual, que además es importante sí atenderlo porque esto puede repercutir en la vida futura de los estudiantes? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad primero que tiene esa institución al detectar un problema de esta naturaleza y a lo mejor obviar una acción que pudiera ser favorable y que pudiera ser un modelo de atención para futuras problemáticas con los chicos, ¿no? Porque sí podría ser, ¿por qué no? Un modelo de atención de, no sé si llamarle programa de nivelación o algo así, si se valga esa palabra, porque ahorita pues estamos en un cambio conceptual de muchas cuestiones. No sé si se pueda llamar programa de nivelación o más bien de atención a una discapacidad o a un, no sé, a un problema de atención de los chicos o de aprendizaje, no lo sé. Ahí tendremos que buscar la cuestión, pero sí determinar pues cuál es ese contexto para saber si cuando en el momento de aplicar algo resulta y algo no resulta, hay una responsabilidad directa también en ese espacio, ¿no? Y hay que analizarlo, porque justamente si quisiéramos que esto fuera una especie de modelo para
otras instituciones, tendríamos que entonces acudir a, bueno, cómo está cada una de esas instituciones, donde si es posible, donde hay apertura, donde hay interés para poder aplicar un modelo de nivelación en este sentido, ¿no? Que, repito, para mí es fundamental porque de no atender esa situación, los alumnos van arrastrando por toda su vida escolar, su formación de primer nivel y profesional, ese problema, ¿no? Y sí se convierte de verdad en un problema. Entonces, me parece que hay que tomar un apartado ahí para desarrollar ese aspecto de la respuesta que tiene la institución ante una cuestión así y qué tanta apertura hay para innovar en este caso, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucy. Perfecto. Bueno, ya para cerrar con los comentarios, Tatiana, leí tu trabajo, me parece un trabajo muy interesante, sobre todo porque creo que hablar de educación inclusiva, digo, no solamente habla de discapacidad, sino habla de muchas cosas a la vez, ¿no? Yo leía una frase en la mañana que decía, ser inclusivo no solamente es que las personas con cierto tipo de discapacidad, raza, género, se incluyan, sino también darles la bienvenida, ¿no? O sea, conocerlos, adentrarnos. Entonces, tu trabajo creo que es muy significativo en ese sentido. Y bueno, que es un tema que definitivamente hoy en día se habla en muchos espacios académicos, ¿no? En los planes y programas de estudio, en niveles básicos, superior, medio superior, o sea, está en todos lados, ¿no? Entonces, me parece viable el tema, la problemática que planteas. Y justo cuando yo te leía, pensaba, ¿no? Como es un proyecto que se basa sobre todo, sí, en discapacidad o necesidades educativas especiales, específicamente las que tú mencionas. Sin embargo, habla de una situación de pandemia, ¿no? Es decir, como que surge a partir de la pandemia por COVID-19. Entonces, mi duda como que pensaba, no sé, en eso, si tú recuerdas, si tú conociste justamente estos espacios donde los docentes se tuvieron que integrar, nos tuvimos que integrar como a esta parte de qué hacer, ¿no? Ante ciertas situaciones, por ejemplo, el uso de Classroom, porque tú mencionas que es a través de actividades en Classroom, y me estoy basando en tu objetivo, ¿no? Que los alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual logren, ¿no? Desarrollar la parte o consolidar esta parte de la lectoescritura, ¿no? Entonces, como que mi primera duda fue justamente, bueno, ese fue en tiempo de pandemia. ¿Y qué pasa ahora, no? Porque se supone que ahorita ya estamos en un espacio de escenario A, ¿no? Semáforo verde. Entonces, como que yo pensaba, ¿qué pasa con los docentes, las planeaciones, los tiempos, ¿no? O sea, pensando justamente, no sé si me explico, como, ¿en qué momento el docente puede consolidar ese proceso de lectoescritura, pero además utilizar Classroom, ¿no? Ahí yo creo que es muy atinado el comentario de la maestra Martina, de la doctora Lucy, ¿no? Enfocado como en esta cuestión de dónde está la escuela, dónde están los padres. O sea, creo que es un trabajo colaborativo que involucra a todos, porque creo que si lo dejamos solamente al lado de los docentes, o sea, como ese proyecto desde una planeación, haría falta justamente integrar a estos actores que también podrían ayudar bastante, bastante a que el proyecto sea real y, por supuesto, tomar en cuenta eso de diferentes instituciones educativas, porque si bien es cierto, también cada institución tiene sus propias necesidades específicas, ¿no? A pesar de que se dediquen a lo mismo. Entonces, esa era como mi primera observación, ¿no? O sea, ¿en qué momento le puede dar tiempo al docente para llevar a cabo esta planeación y todavía agregar lo que tú mencionas ya en tu marco teórico, como lo es educación virtual, ¿no? Educación a distancia, ¿no? Porque no estamos exentos de que vuelva a ocurrir, ¿no? Ojalá que no, otra pandemia. Entonces, ese sería el punto. En el estado del arte, a mí me parece bien cómo vas desglosando justamente cada uno de los elementos, de los conceptos que vas a abordar.
Y fíjate, aquí me llamaba la atención algo, porque cuando me voy al plan que tú presentas, esta planeación, ¿no? Donde pones actividades, incluso tuve oportunidad de ver algunos de los videos que tú planteas. Creo que también sería interesante observar cómo han funcionado esos videos o esas estrategias, porque más que nada yo recupero los videos como recursos, pero cómo han funcionado esos recursos, esas estrategias en otros espacios educativos. Es decir, si han logrado alcanzar justamente esto que tú quieres plantear, ¿no? A lo mejor en otros escenarios, a lo mejor en otros momentos, a lo mejor antes de pandemia, a lo mejor durante la pandemia, ¿no? Pero creo que yo lo pondría como parte del estado del arte, ¿no? Como de esos recursos de estrategias que han funcionado, porque creo que también sería interesante conocer, ¿no? Si esos recursos realmente pueden posibilitar que tu proyecto pueda salir adelante. Y por último, bueno, como parte del formato, creo que sí hace falta complementar esas referencias que tú ocupas y al final digo, entiendo que no es un trabajo totalmente terminado, tú ahorita lo mencionaste, ¿no? Tengo mis conclusiones que ahí se van construyendo, pero creo que también es importante que como parte de las referencias, como parte de la fundamentación de las referencias consultadas, sería tomar en cuenta estos recursos, porque muchos de los recursos, estrategias que tú mencionas en tu plan, no están en las referencias. Entonces, creo que también eso es el reconocimiento a otros autores y sobre todo a otros espacios donde ya se llevó a cabo. ¿Sale? Muchas gracias, Tatiana. Bien, pues vamos a continuar. Y ahora es el turno de Melina Astrid Vera Hernández. ¿Está lista, Melina? Sí, aquí estoy. Ok, perfecto. Entonces, Melina nos va a presentar, bueno, ella es alumna de segundo semestre y nos va a presentar el tema Las brechas educativas en la Ciudad de México, la otra crisis. Bienvenida, Melina, y adelante. Gracias. Ay. Y eso que me conecté 10 minutos antes para estar lista. Ok, buenas tardes, mi nombre es Melina Astrid Vera Hernández, yo soy licenciada en Derecho y soy alumna de segundo semestre. Mi tema de investigación son las brechas educativas en la Ciudad de México, la otra crisis. Como introducción, bueno, pues durante el año 2019 surgió la pandemia que conocimos todos como el COVID-19, conocemos todavía, y pues evidentemente la llegada a México pues nos sorprendió de manera, digamos que súper extraordinaria, porque en un periodo muy chiquito de tiempo pues tuvimos que adaptar nuestra forma de vida al Internet, ¿no? En la Ciudad de México, mi trabajo de investigación está enfocado a la licenciatura en Derecho y Criminología en la modalidad híbrida y dual en el plantel de Gustavo Amadero, en donde yo soy docente, en su mayoría de la materia de Derecho Fiscal. Esta pandemia, pues cuando llega al instituto, en esta modalidad híbrida y dual, nos hace ver una realidad muy dura de los estudiantes. La primera, pues obviamente es el rezago educativo y la segunda son las carencias económicas que hacen que las brechas digitales pues se hagan abismales en los chicos. En este periodo de pandemia, pues nos pudimos dar cuenta como profesores de la modalidad híbrida y dual que muchos chicos ni siquiera cuentan con dispositivos digitales propios, ¿no? De repente nos encontramos con situaciones de chicos que tenían que compartir computadora con 2 hermanos, con 3 hermanos, con estudiantes que son madres de familia que tenían que compartir con sus hijos no nada más la computadora, sino el tiempo, ¿no? La modalidad en la que se trabaja el instituto, pues es una modalidad híbrida y dual, y de aquí que surja la necesidad de desarrollar en los estudiantes las habilidades, pues, de aprendizaje y de autogestión, pero una muy importante, pues, es
las habilidades digitales. Sin embargo, pues si los chicos ni siquiera tienen acceso a herramientas digitales, ¿cómo podemos igualarlos? En este sentido, pues este proyecto busca igualar las oportunidades entre los chicos para darles facilidad y capacitación a los estudiantes que les permitan desarrollar estas habilidades que necesitan para enfrentar. ¿Cómo? Bueno, pues mediante una intervención educativa que consiste en la creación de unidades de capacitación y desarrollo de habilidades digitales, esto dentro del mismo instituto. Los objetivos de esta intervención, pues, es que los alumnos desarrollen habilidades digitales mediante el uso de aplicaciones móviles y para ordenadores. Y el segundo objetivo, pues, es que logren transmitir los conocimientos adquiridos en representaciones gráficas como organizadores gráficos, infografías, e integrando elementos visuales y de texto, incluso pudiendo hacer videos que permitan transmitir estos conocimientos a ciudadanos en lenguaje ordinario. La estructura de estos contenidos, pues, sería primero conociendo plataformas digitales, porque aunque parece algo muy cotidiano, los chicos no tienen acceso a ellas. El segundo, pues, es identificando elementos visuales que les permitan apoyarse para desarrollar estos contenidos, identificando después elementos audiovisuales y, por último, adquiriendo la capacidad de integrar estos elementos primero visuales y audiovisuales para poder transmitir contenidos académicos. Los recursos con los que se cuentan son limitados. Hablando de la modalidad híbrida y dual, pues contamos con recursos humanos que en derecho, al momento en el que se hizo esta estadística, son 180 docentes, con una población estudiantil de 3.200 estudiantes en esta modalidad. Y aparte, pues el personal de asuntos académicos que nos apoya, que está más o menos estimado en 10 personas. Los recursos materiales, pues al momento, pues teníamos 4 edificios, 42 salones, un auditorio y 5 espacios para laboratorios. Sin embargo, pues tampoco se contaba con ellos porque estábamos en pandemia. Y los recursos tecnológicos, que también son muy limitados, hablando de la modalidad híbrida y dual en el instituto, porque, bueno, aunque contamos con una plataforma destinada para el modelo híbrido, pues actualmente esta plataforma no se encuentra activa para los estudiantes ni para los docentes. Entonces, cuando llegamos a la pandemia, pues nos vimos con la primera problemática, que era ¿qué herramienta voy a usar docente? ¿Y cómo me voy a asegurar de que esta herramienta pueda estar al alcance de los alumnos? Porque, retomando el tema de que ni siquiera contaban con los elementos suficientes, de repente teníamos el problema de que, maestra, no puedo instalar Classroom en mi celular, maestra, no puedo tener Meet, maestra, no puedo hacer videollamada, maestra, no puedo tener Zoom. Entonces, es difícil la parte de los recursos. Esta parte, pues, nos lleva a otra dificultad para mí, que ha sido esta parte del presupuesto y el cronograma, porque cuando yo comencé con este proyecto de investigación, al momento yo tenía alumnos de segundo semestre. Entonces, estoy ahorita como que me siento en un bache en la investigación. ¿Por qué? Porque no he podido dar como una continuidad. El modelo híbrido y dual ha tenido como diferentes, como altos, es como altas y bajas, porque no es decir, cada semestre no entran continuamente 100 alumnos a modelo híbrido y dual. Hemos tenido como diferentes convocatorias, entonces no tengo manera, no sé, ahí me siento como muy perdida, porque no tengo como un público específico para que yo pueda decir, voy a aplicar este modelo a los chicos de segundo, de modalidad híbrida y dual, porque tal vez este semestre no tenga alumnos de segundo. Por ejemplo, los chicos que eran de segundo cuando yo empecé este proyecto de investigación, ahorita son de cuarto, y no tuve digamos que no tuve este público como exacto o específico para aplicar. Y ahí no sé, evidentemente necesito apoyo para poder definir digamos que este público al que es dirigido, porque es población muy específica, que son estudiantes de Derecho y Criminología.
Entonces, bueno, ahí evidentemente tengo esta parte pues pendiente por desarrollar y esto que necesito trabajar y que necesito aterrizar y de pronto me ha costado trabajo, ¿no? De manera general, pues solucionar este problema o reducir estas brechas digitales que existen en la comunidad educativa, pues resulta para mí de mucha importancia porque los chicos van generando un rezago. Y este rezago al final, ahora lo podemos ver en calificaciones, en unos semestres ya muy próximos lo vamos a ver en estancias profesionales y en un futuro también muy inmediato lo vamos a ver a la hora de egresar, ¿no? ¿Qué pasa si no logro cerrar o disminuir estas brechas? Voy a dejar a los chicos en una desigualdad, porque al final no puedo garantizar el acceso de todos a las mismas oportunidades. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Bien, muchas gracias, Melina. Le damos la palabra a la maestra Martina, por favor. Gracias. Hola, Melina, buenas tardes. Pues me parece interesante lo que propones. Creo que hasta ahorita lo que vas desarrollando es parte del diagnóstico, pero sí, igual no me quedó claro cuál era tu alcance. O sea, incluso vas desarrollando un poco del problema prototípico, del incidente crítico, que tiene que ver con las propias UCAs del primer semestre, bueno, y cómo se fue revisando todo esto de, pues, lo que estaba ocurriendo tanto en infraestructura como habilidades de docentes y estudiantes. Y creo que esa información pues la tienes ahí, ¿no? Ya hiciste como una primera aproximación, pero incluso al final planteas una propuesta de diseño de planeación, pero no me queda muy claro a quién iría dirigida esa propuesta. O sea, tú digamos que te lo desarrollarías abarcando estudiantes, docentes o los dos, porque como que no queda clara esa parte. Entonces, yo creo que si bien ya planteas una parte teórico y algo de tu planteamiento, incluso de tu definición de lo que es el modelo híbrido, el modelo dual y todas estas brechas de las que ya señalabas ahorita, pero sí es importante como que quede más delimitada la metodología. La metodología en cuanto a quiénes van a ser tus sujetos sobre los que vas a trabajar, que sí entiendo que son estudiantes de derecho, pero esos estudiantes de derecho de qué, de primer semestre, o sea, como contextualizarlo porque, y para que identifiques bien hacia dónde va a ir trabajada esta implementación de tu planeación de un programa de intervención, porque entiendo que estás planteando como un programa de intervención, pero habría que tener como muy clara metodológicamente qué es lo que vas a desarrollar en ese programa. Y lo que trabajarías ahí, porque no sé si en licenciatura se trabajó más bien en un sistema emergente donde el docente aprendió algunas, como decías, algunas TICs para trabajar y seguir desarrollando la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, o se migraron algunas materias a un modelo en línea, ¿no? Entonces, y no sé ahorita si ya todo es presencial o si se está manejando esta situación híbrida y dual en licenciatura. No sé cómo está ahorita en licenciatura y cuál sería el alcance que tendrías, porque considerando que estás en segundo semestre, ya vas a pasar al tercero, ¿verdad? Entonces, al pasar al tercer semestre, la intención del programa del posgrado es que en el primer semestre hagan diagnóstico, en el segundo semestre, con base en ese diagnóstico, empiecen a planear su modelo de intervención. En el tercer semestre, lo ideal es que intervengan y en el cuarto semestre evalúen esa intervención. Así está pensado el posgrado, de tal manera que cuando tú termines el cuarto semestre, ya tengas tu modalidad, tu documento de acuerdo a la modalidad con la que vas a obtener tu grado. Entonces, se trataría de desarrollar eso, ¿no? Hacer diagnóstico,
planeación de una intervención, intervención y evaluación, para que tengas todo el panorama completo. Entonces, aquí ahorita ya tienes tú un diagnóstico. Ahora, si no todavía no lo tienes bien definido, como metodológicamente, aclarar bien la población, qué desarrollarías de esa intervención, qué contenido tendría esa intervención, si estaría en relación a lo que tú detectaste en el diagnóstico, conforme a estas carencias en ciertas competencias digitales, ¿no? De docentes y de estudiantes, o si solamente lo vas a centrar en estudiantes. O sea, es parte de lo que tendrías que como que aclarar más en el trabajo, ¿no? Y en función a eso, pues, no quedarte aquí, que yo veía ya en tus conclusiones que decías acá, que para poder llevar a cabo el plan de acción es necesario realizar un análisis profundo de la comunidad educativa. Como que quisieras regresar al diagnóstico, y no, ahorita ya sí analízalo, pero ya más bien para hacer una propuesta de tu misma planeación o tu programa de intervención, como aquí lo señalas. Porque siento como que en las conclusiones, al menos del trabajo, vuelves a regresarte al diagnóstico cuando ya tienes un diagnóstico. No sé si me explique. Y que eso yo creo que lo tendrías que platicar con tu director de trabajo terminal, como que ir armando con una metodología mucho más clara este modelo o este programa de intervención que vas a llevar a cabo, y tener claridad en los pasos que tendría ese programa de intervención educativa que te interesa desarrollar. Y ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestra Martina. Doctora Lucy, ¿tiene algún comentario para Melina? Bueno, sí. Hola, Melina. Bueno, pues efectivamente yo creo que todavía falta como definir un poco más ese diagnóstico y esta parte de la metodología donde nos comentas que tienes problemas para identificar cuál va a ser tu muestra, ¿no? Con quiénes vas a trabajar, etcétera. Entonces, si tenemos problemas en el sentido de que una población es cambiante, bueno, una muestra de esa población es cambiante y ya está en otro nivel y se nos va y demás, sería de la opinión, como mera sugerencia, sin conocer a fondo todo esto, que hicieras más bien un análisis, o sea, ya sea de un estudio de caso, no sé, seleccionar una muestra pequeña de un cierto nivel donde tú tengas más bien esa injerencia, ¿no? A lo mejor alumnos tuyos, no lo sé, o bien de diferentes niveles, ¿no? Porque si es de diferentes niveles, a mí me parecería que también eso podría ayudar, porque se trata de, pues, identificar esas cuestiones de brechas educativas con relación al uso de la tecnología. Pues a lo mejor nos puede ser de utilidad en esta parte que tú decías, bueno, necesito ayuda para saber cómo, a lo mejor sí ir definiendo de ciertos niveles un grupo de estudiantes que pudieran formar parte de toda esa muestra que tú necesitas tener para poder hacer tu intervención. Ahí únicamente la problemática sería a la hora de aplicar la intervención, pero yo creo que se puede prever si tú concertas cierta relación con estos alumnos, que me parecería que ese es lo ideal en educación, es nosotros estar cerca y estar en una como participación ahí con ellos, como un tipo de investigación participativa, estar cerca de ellos, como que invitarles a formar parte del proyecto y en ese sentido tenerlos por ahí como cautivos para que si se mueven de nivel y todo eso, no importa, o sea, tú estás aquí y eso te va a permitir identificar cómo va evolucionando esa parte de la brecha educativa en la tecnología. Esa podría ser una cuestión, ¿no? Y bueno, también, mencionar o trabajar en alguna parte de tu proyecto, además del alcance que te comentaba la maestra Martina, identificar también cuál sería el impacto de esa intervención, pues hasta dónde quieres llegar, qué quieres lograr con ese grupo de estudiantes con los que tú vas a intervenir, o sea, qué esperamos de este proyecto, ¿no? O sea, sería como la sugerencia. Gracias. Gracias.
Bien, muchas gracias, doctora Lucy. Al contrario. Fíjate que coincido mucho con lo que mencionan tanto la maestra Martina como la doctora Lucy, en el sentido que hace falta ver un poco más de metodología, pero creo que parte del que hace falta ver la metodología es también como aterrizar bien el problema, ¿no? Incluso la pregunta de investigación, porque en algún momento y cuando yo te leía, pensaba justamente en esta brecha digital, ¿no? Que puede existir entre habilidades digitales, el acceso a los dispositivos móviles, a herramientas, a recursos digitales, ¿no? O sea, pensaba yo en primer momento que ese podía ser el problema planteado, el problema que tú estás intentando resolver, pero más adelante, igual en el mismo problema prototípico, mencionas el cómo combatir el rezago existente debido a esa situación, ¿no? O sea, debido a esa brecha digital. Entonces, yo consideraría igual, ¿no? Como lo mencionaban las docentes, es importante tener muy claro el problema, y para tener muy claro el problema necesitamos describir un poco más, ¿no? O sea, describir cómo es que se va dando, qué es lo que tú estás observando, incluso hasta partir de ese diagnóstico, porque cuando yo iba a la parte de diagnóstico en tu trabajo, pensaba así en estos elementos que podemos visualizar, que están tangibles, que están ahí, ¿no? Como las aulas, los recursos, bla, bla. Pero también pensaba, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo hiciste este diagnóstico? Y que creo que también es parte de la descripción para, obviamente, complementar justamente el problema, ¿no? O sea, que a partir del diagnóstico tú detectaste esto y entonces llegas al problema para entonces que esa pregunta que surge del problema se relacione con el objetivo. No sé si me explico. Es decir, todo tiene que estar unido, no es como una cosa por acá, otra acá, no, o sea, tenemos que encontrar esa relación existente entre una cosa y otra y que efectivamente, ya pensando en esos alcances, en esos objetivos, en ese, en ese propósito que tiene mi trabajo, entonces sí, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Algo también es cierto, tú lo mencionas y creo que también es parte del problema, ¿no? O sea, no puedo contar con una muestra constante por los cambios que vienen, ¿no? Que ya se cambió de generación, algunos se fueron, ¿no? Que es parte también de esta confirmación de que existe un rezago educativo, incluso, ¿no? Pensar que a lo mejor la situación si se vuelve complicada o se vuelve no estática, a lo mejor incluso podríamos pensar en esta investigación-acción, ¿no? Como parte de la metodología, porque tú eres parte, ¿no? Tú estás ahí, tú laboras ahí, tú estás viviendo la situación. Entonces, ¿por qué no también tomar en cuenta a otros docentes? Algo que tú mencionas y que me parece muy interesante es tu visión también desde el derecho. Es decir, tú lo estás viendo desde, sí, ser docente, pero ser docente desde una situación de una asignatura que no es precisamente ciencias de la educación, pedagogía, y que no, o sea, que lo estás viviendo desde ahí, lo estás construyendo desde ahí, y también cómo lo están viviendo los demás, ¿no? O sea, que te ayudaría mucho a corroborar este problema que tú estás viviendo y que a lo mejor los otros docentes también podrían colaborar en esa estrategia para el rezago. ¿Cómo le hacen los demás, no? Entonces, creo que también por ahí se puede avanzar, ¿no? Se podría pensar, ¿no? Que la muestra no solamente sea con estudiantes, incluso sea con docentes, ¿no? Con compañeros, con un trabajo colaborativo entre ustedes e incluso colegiado, ¿no? Y las mismas autoridades de la institución que te puedan apoyar justamente en eso para que tu trabajo no se desestabilice, ¿no? Como pensando, ya se fue esta generación con la que trabajaba muy bien y de repente llega otra que apenas voy a conocer, ¿no? Y que incluso lo que mencionaba hace un momento la doctora Lucy, que a lo mejor tomando en cuenta diferentes semestres, puedes hacer hasta una comparación,
¿no? O sea, de acá pasó esto, con la siguiente ya no pasó, ¿no? Y entonces pensarlo de esa forma. Y creo también que hace falta agregar un poco más al marco teórico. Si bien es cierto, en tu trabajo escrito mencionas el modelo dual, el modelo híbrido, pero creo que hace falta también profundizar un poco más ante esas cuestiones que al final son los cimientos de tu investigación y que nos van a llevar justamente incluso a la cuestión de rezago, ¿no? Que hace falta también mencionar. Falta también, creo que lo mencionaste, ¿no? La construcción de ese cronograma creo que va a ser importante también para que el proyecto pueda llegar a término, es decir, que no se quede a la mitad porque nos faltó tiempo. Y, por supuesto, bueno, ya como parte igual del formato, ¿no? Las referencias APA. No están ordenadas alfabéticamente, entonces también por ahí comenzar también con este tipo de detalles para que al final pues no sea un problema, ¿sale? Muchas gracias, Melina. Gracias. Perfecto, muchas gracias a las comentaristas y bueno, vamos a pasar con la siguiente estudiante, no es cierto, perdón, el siguiente estudiante, que es Juan Manuel Onofre Sorcia. ¿Estás aquí, Juan Manuel? Hola, ¿qué tal? Sí, aquí andamos. Perfecto, muy bien. Entonces, Juan Manuel Onofre Sorcia es estudiante de segundo semestre y nos va a presentar el trabajo Pausa para la Inclusión, Redes de Conocimiento en Adultos, Trabajadores Operativo Administrativo del ICE. ¿Sale? Entonces, bienvenido, Juan Manuel, y pues Okay. igual la dinámica son 10 minutos, al 7 doy el primer aviso y bueno, para que pueda cerrar. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Solo, ¿sí se ve? Sí, ya se está compartiendo. Ok, bueno, entonces voy a dar inicio. Me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Manuel Onofre Sorcia, soy licenciado en Sociología y les voy a presentar mi reporte de intervención que se titula Pausa para la Inclusión de Competencias Digitales en Trabajadores Operativo Administrativo del ISSSTE. Esta es la parte del índice de los temas que voy a estar desarrollando, que tienen que ver con la parte de los antecedentes, el objetivo, el fundamento, el modelo, las líneas de acción, las estrategias, el catálogo, el presupuesto, cronograma, conclusiones y las referencias. Bueno, para iniciar voy a hablar acerca de los antecedentes. Como lo dice mi nombre, voy a estar hablando del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE. Específicamente se va a trabajar en lo que es la Dirección Normativa de Salud, DNS. Esta dirección se encarga de ver toda la parte de salud a nivel nacional de las 50 unidades responsables con las que cuenta el instituto, y se va a trabajar específicamente con la parte de los trabajadores operativo-administrativos que son de base y de confianza. Un poco acerca del por qué se está generando este proyecto de intervención, es que ahora, bueno, con muchos otros proyectos, la parte de la pandemia dejó al descubierto pues muchos problemas que se deben de analizar. Entre ellos, bueno, que en el instituto se cuenta con estos trabajadores operativo-administrativos que son los encargados de llevar la parte de un seguimiento en diferentes áreas a nivel nacional. Y con la pandemia se tuvieron que ir a trabajar desde casa, primero los adultos mayores y los que tenían enfermedades crónico-degenerativas, lo que dejó un número muy reducido de personas trabajando. En el piso donde yo me encuentro laborando, que son 9 pisos, se quedaron aproximadamente 5 personas de 30, que son las que nos encargamos de hacer guardias y demás. Y los demás, bueno, entraron a una nueva dinámica de trabajo en la cual pues empezaron a hacer el trabajo a distancia, donde se habilitaron VPNs, se empezó a hacer el uso del Teams, correo, Drive y herramientas digitales en general, lo que en realidad ocasionó que el trabajo pues no fluyera de la manera adecuada, ya que muchos de los trabajadores que se fueron a su casa pues no tenían estas habilidades, les costaba mucho incluso poderse conectar a una reunión vía Teams, usar el trabajo colaborativo en Drive,
y en general no, desde instalar incluso la propia VPN que se iban a instalar en computadoras, les costaba como mucho, ¿no? Entonces desde ahí que surge esta parte donde observé esta problemática, y es por eso que abordo esta situación en este proyecto de intervención, donde se deja ver que las TICs es un área de oportunidad en el instituto. Ok, los objetivos que yo planteo para este proyecto de intervención tienen que ver con el objetivo general, que es caracterizar las competencias digitales de los trabajadores operativo-administrativo del ISSSTE, específicamente de la Dirección Normativa de Salud, correspondiente a los grupos de edad adultos maduros y adultos mayores, a través de un diagnóstico de recolección de información, con la finalidad de diseñar una propuesta de intervención en el uso de las TIC en sus ámbitos personales y laborales. Y tengo dos objetivos específicos a cubrir, que es también caracterizar la literacidad digital de los trabajadores del instituto para realizar una estrategia de inclusión y alfabetización digital, también identificar la interacción y comunicación a través de las tecnologías digitales de los trabajadores con la finalidad de fortalecer la identidad digital. Ok, dentro de lo que va a ser el fundamento conceptual, voy a estar desarrollando lo que van a ser las competencias digitales, que en esta parte de las competencias digitales me voy a estar basando estrictamente en las de información y comunicación, solo en estas dos para dar inicio a lo que va a ser este proyecto de intervención. También voy a utilizar lo que es el modelo social de educación para adultos, ya que, bueno, me voy a enfocar específicamente a personas de 45 años hacia adelante, que son las personas específicamente con las que voy a estar trabajando, ya que también otra de las características del instituto, y bueno, como muchas otras dependencias, es que ya tiene un personal que es pues de una edad considerable. Y por último, bueno, voy a estar trabajando también con lo que es el conectivismo, esta teoría de aprendizaje para la era digital. Las líneas de acción que voy a estar trabajando va a ser una modalidad no presencial. Aquí en esta tabla que les coloco, se va a hacer el título de mi trabajo es Pausa para la Inclusión de Competencias Digitales. Estas pausas para la inclusión están basadas en una estrategia que se lleva a nivel gubernamental, que son las pausas para la inclusión, perdón, son pausas para la salud, que es una estrategia que trata de elaborar todas las dependencias tratando de contrarrestar problemas de obesidad, de la parte de ser muy sedentarios, y trata de activarlos y hacer un autocuidado y generar una red de autocuidado entre todos los trabajadores. Entonces, el trabajo como tal va a estar retomando esta parte de lo que les menciono, que es pausa para la salud, tomando esta pausa de las pausas para la inclusión de competencias digitales. La forma en la que va a estar estructurado es que se van a hacer 2 pausas por semana. Aquí la duración va a ser en el mes de marzo del 2023. La competencia que se va a estar abordando es la parte de la información. Los temas van a ser alfabetización, navegación y búsqueda de datos y gestión de datos. Los medios de difusión que se van a estar empleando va a ser Facebook, WhatsApp, YouTube. Va a haber materiales audiovisuales y repositorios institucionales de la web y que aborden competencias, específicamente esta competencia digital. También se va a hacer la elaboración de un podcast que va a ser con la participación del personal operativo al finalizar el mes, con la finalidad de generar identidad con los trabajadores en esta parte digital. La otra pausa también se va a llevar 2 pausas por semana en el mes de abril de 2023 en la parte de la competencia de comunicación, donde se va a abordar la parte de interacción a través de redes digitales, compartir información, identidad digital, y bueno, es básicamente replicar un poco el mismo modelo. Al final va a haber una participación del personal operativo, y al término del mes, por medio de un cuestionario de Google Forms, se va a hacer la evaluación. Ok, estas son las fases en las que se va a estar llevar la estrategia de programación, que tiene que ver con el análisis del contexto, que vamos a estar identificando lo que es el objeto de estudio, el diagnóstico, la parte de la planificación, que tiene que ver con los contenidos, recursos, tiempos, aplicación y evaluación, el diseño, que es con la parte de los instrumentos, redes de difusión y la estrategia, en la ejecución, que bueno, esa es la que acabo de mencionar, y la parte de la evaluación. ¿Ok?
Bueno, esta es parte del catálogo de recursos. En este caso, en el diagnóstico, bueno, se va a generar la parte de la construcción de instrumentos y la conformación de la base de datos de los trabajadores. En la parte del diseño se va a hacer la curaduría de contenidos, recursos audiovisuales de autoría propia y en los guiones del podcast. En la implementación, bueno, va a ser por medio, se va a alojar en una red social, que en este caso va a ser Facebook, con los recursos audiovisuales y al final la realización del podcast. Y por último, la evaluación, donde se va a hacer la construcción del instrumento. Esta es parte del presupuesto que, bueno, ahorita se está estimando, son los recursos en general que tienen que ver con electricidad, internet, equipo de cómputo, micrófono y, bueno, en este caso las personas que sería yo en la aplicación. Esta es la parte del cronograma de actividades, el análisis del contexto que se va a hacer en el mes de julio y agosto, la parte del diagnóstico que estaría llevando lo que ya, bueno, estoy construyendo en el mes de septiembre, la parte de la planificación que se va a llevar hasta el mes de enero, después el diseño que se va a dar en el mes de febrero, junto con la implementación que se va a dar en marzo y abril, que es una pausa por cada uno de los meses, y la evaluación en mayo. Y bueno, parte de las conclusiones que ahorita son pues muy simples es que en realidad pues está en construcción parte del diagnóstico que estoy realizando y lo que estoy generando es la gestión ante el ISSSTE que ya se está realizando para poder llevar a cabo este reporte de intervención. Y bueno, la forma que necesito para poder cumplir en realidad con lo que tengo establecido es poderme apegar al cronograma que tengo delimitado. ¿Sí? Estas son parte de las referencias y con eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Maestra Martina, ¿la escuchamos? Gracias. Buenas tardes, Manuel. Pues también qué gusto, felicidades por lo que llevas, pero en el documento que nos entregaron, pues prácticamente solo está el contexto, que es parte de una introducción, objetivos, general, lo que son los componentes y las estrategias y conclusiones. Lo que presentas amplía un poco, pero en el documento escrito, como trabajo o avance de tu trabajo terminal para este segundo semestre que estás concluyendo, pues sí nos hace falta que esté más desarrollado ya el marco teórico, no nada más como esquema, sino que ya en el cuerpo del trabajo, en el documento, todo el marco teórico, estado del arte, o sea, ya como más trabajado esa parte, lo mismo que el propio diagnóstico, incluyendo, pues, si ahorita estás en esa fase del diagnóstico, sí sería importante, pues, que se vayan como poniendo en anexos los instrumentos de diagnóstico que se están empleando, ¿no? Ya si son en línea, pues igual las ligas, o sea, todo lo que de alguna manera va fundamentando parte de ese diagnóstico. Y también, como definir con más claridad la metodología. Ahorita en la exposición me queda claro que ya tienes como esta idea de el cronograma, los elementos que tendría que tener, pues, el programa de intervención, ¿no? Que va en cuanto a los elementos que vas describiendo, el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación y los tiempos. Sobre todo considerando que de aquí a un año, para el mes de junio, ya tendrías que tener el trabajo concluido. Entonces, no sé si ahí o se hace un ajuste o todo está en función también del ISSSTE, que se pueda dar la luz verde para empezar a trabajar también con esto, porque pues ayudaría el que pudiera, si ya están con más claridad esto, pues empezar como a poner fechas no tan lejanas, porque el tiempo vuela y cuando te des cuenta ya tendrías que tener tu trabajo terminal, ¿no? Entonces, ese sería un punto a que lo platiques también con tu directora o director de trabajo terminal. Porque, bueno, entre mis recomendaciones era trabajar más marco teórico, el estado del arte del tema. En la introducción nos hablas, pues, de esta problemática surge como parte de la realidad que te tocó vivir dentro de la institución, ¿no? Pero también habría que redactar ese problema, porque tampoco veo el problema como tal redactado. Entonces, sí se entiende cómo está planteado el contexto de la situación, pero habría que hacer como la pregunta de investigación.
porque de alguna manera, metodológicamente también tendremos que tener ese hilo conductor entre el problema, los objetivos, todo lo que vas desarrollando en la intervención. Debe haber de cierta forma que haya congruencia, pertinencia y desarrollo en el propio trabajo de investigación. Entonces, esta es una de mis sugerencias, definir ese problema que se esboza un poco, pero como tal no está como con toda esa claridad con la que a lo mejor sí se va viendo en los avances que llevas, pero habría que plantear esa pregunta para ver si al final, recuerda que cuando lleguemos a la discusión y a las conclusiones, hay que definir si se alcanzó a resolver la problemática, si se cumplieron los objetivos y si no se cumplieron, qué sugerencias hay posteriores, pero para eso necesitamos que haya esa relación metodológica como más clara entre cada uno de los elementos que se van planteando, ¿no? Esa es una cosa que me parece importante que ahí se mencione. Y lo mismo que, pues que se plantee bien el cronograma que ya estaba ahí. Y igual el modelo de intervención que se está siguiendo, ¿no? Que sería eso como parte de plantearlo. Y creo que sería hasta ahí mi observación. Muchas gracias y igual felicidades por el avance. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra Martina. Le damos la palabra a la doctora Lucy. Sí, muchas gracias. Bueno, pues no conocí yo el documento, pero bueno, por lo que yo escuché y por lo que vi en la presentación, me parece que la idea la tiene muy clara, ¿no? O sea, sabe exactamente qué es lo que va a hacer, pero también estoy de acuerdo en que el escribirlo, el dejarlo bien planteado es importante, ¿no? Porque finalmente se va a leer un documento, se va a demostrar en ese documento escrito cuál fue la metodología desde los objetivos y todo. Y por eso una constante que ha estado mencionando la maestra Martina y que estoy muy de acuerdo con ella, es que todo el trabajo, todos los trabajos tienen que tener una alineación desde el propósito, digamos, hasta personal, hasta los objetivos, la metodología y todo, porque no podemos ir por un lado y por el otro, ¿no? Finalmente hay que alinear todo eso metodológicamente hablando. Entonces, eso sería como prácticamente para todos los trabajos, ¿no? Una cuestión, bueno, por lo que escuché, se habla de competencias digitales a partir de lo que dicta la UNESCO, ¿no? Como las competencias que se deben desarrollar. Sin embargo, yo también sería de la idea de tratar de construir una idea de competencias específicas para los trabajadores del ISSSTE, ¿no? Y en esta área en específico, porque en cada espacio hay un cierto tipo de trabajo que cumplir, ¿no? Y por lo cual estamos tratando de capacitar o de que nuestro personal desarrolle esas competencias. Entonces, eso sería, desde mi punto de vista, parte de ese estado del arte, de ese marco teórico que hay que elaborar, llegar hasta la cuestión de cómo construir o cómo diseñar las competencias y los diferentes niveles de competencia a los que debe de ir accediendo la persona que se está capacitando en este sentido, ¿no? Porque sí es importante, ¿no? Si nos vamos a la generalidad, a las generales que dicta la UNESCO, está bien, pero hay que aterrizar un poco eso, porque eso va a permitir diseñar el proceso de intervención con mucho más eficacia, ¿sí? O sea, más puntual, y decirle a las personas que estén participando, vamos a ir de acá para acá. Ustedes están en este nivel, hay que ir transitando con los diferentes momentos de la intervención hacia acá hasta que ustedes lleguen a dominar tal habilidad, ¿no? Tal conocimiento. Entonces, eso sería importante y en el mismo sentido, llegar a la parte de la evaluación de esas competencias, ¿no? Se estaba hablando de un podcast, pero para la identidad y demás, pero yo también sería de la idea de que se integrara en ese proceso de intervención la parte de la evaluación, porque finalmente estamos tratando de que se desarrolle por niveles una competencia. Entonces, ¿cómo vamos a saber si nuestro grupo de personas o la persona llegó a ese nivel de competencia si no es a través de un proceso de evaluación, ¿no? Entonces sería para mí importante
que se integrara eso en esa planeación de la intervención. Es todo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucy. Efectivamente, Manuel, revisando tu documento, me parece que es un esbozo hacia la construcción de la investigación y noto la diferencia, igual como lo mencionaba la maestra Martina, en esta presentación que tú nos haces, ¿no? La presentación es mucho más completa, es mucho más detallada, nos da incluso la idea de que sabes hacia dónde vas y tienes claro, ¿no? Como todo este proceso. Entonces, sí hace falta efectivamente que lo escribas, que lo detalles, que lo complementes y sobre todo que vayas delimitando cada apartado, ¿no? Se podría decir si es que, o sea, apartado de la investigación, pero justamente siguiendo este hilo conductor, porque yo veía justo la introducción y pensaba en esa contextualización, ¿no? O sea, en esa introducción, más que introducirnos al tema y a lo que se va a tratar tu trabajo, es esta contextualización que tú presentas, ¿no? Las tecnologías de la información, la pandemia, el ISSSTE, o sea, como que vas presentando tu escenario que nos va llevando justamente hacia dónde vas, ¿no? Sin embargo, para que pueda complementarse esa contextualización con el planteamiento del problema, o sea, como un problema como tal, hace falta una pregunta. Pregunta que efectivamente debe de estar o debe de ir de la mano con el objetivo general, ¿sale? Entonces, yo pensaba también, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste ese diagnóstico? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a ese planteamiento del problema, de acuerdo a, no sé, preguntas entre los trabajadores, las experiencias, incluso porque creo que también parte de las investigaciones es darle voz a los actores y a los sujetos que están viviendo la situación, ¿no? Entonces, o solamente lo estoy viendo desde yo, observador, sin participar, ¿no? Entonces, creo que también hace falta especificar justamente eso y nos puede llevar a la fundamentación teórica, ¿no? Que te vaya delimitando estos puntos que tú bien mencionas, ¿no? Desde la educación de adultos, la alfabetización digital, todo este conjunto, incluso lo que acaba de comentar la doctora Lucy, ¿no? Esas competencias, incluso hasta, pensaba yo, ¿no? El ISSSTE es una institución pública, bueno, de gobierno, ¿no? Entonces también tiene ya marcada su propia forma de capacitación a los trabajadores, ¿no? Entonces, que no haya también esa ruptura en la que pueda crear hasta un conflicto, ¿no? Entre lo que tú quieres o tu objetivo en la investigación y lo que al final el ISSSTE como institución pública está o quiere alcanzar, ¿no? O sea, porque tal vez no es prioridad y de ahí pueda venir el problema. No sé, como tratar de analizar un poquito más, pero adentrarte ya también en documentos oficiales de la misma institución para no romper justamente con la idea, ¿no? O sea, el tema yo creo que está padrísimo. No solamente nos damos cuenta que esta situación de inclusión está en las escuelas, sino en muchas instituciones de la sociedad, ¿no? Incluso una tan importante como es el sector salud. Entonces, creo que sí, el tema es pertinente, es muy interesante y también las estrategias que tú estás planteando, ¿no? El uso de las mismas herramientas, de las mismas incluso redes sociales dentro de este plan que tú tienes para lograr este objetivo. Entonces, esas mismas estrategias, esos mismos recursos también tienen que estar dentro de tu fundamentación teórica, ¿no? O sea, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y bueno, por ahí también el devenir y sobre todo el interés que puedas tener o puedan tener los trabajadores ante ello, ¿sale? Muchas gracias, Manuel. Vale, muchas gracias a todos. Perfecto. Y bueno, ya para terminar, vamos a darle la palabra a nuestra última estudiante, que es Karen García Narváez. Karen, ¿estás lista? Buenas noches, sí, gracias.
Ok. Perfecto. Ok. Comparto. Nada más te presento rápidamente, Karen. Karen es estudiante de segundo semestre y nos va a presentar el trabajo Nuevas Tecnologías y Educación Inclusiva para alumnado con discapacidad atendido en la Unidad de Educación Especial e Inclusiva 254 durante el ciclo escolar 2020-2021. ¿Sale? Adelante, Karen. Muchísimas gracias. A ver, ahí ya estoy empezando. Ok, déjenme presentar diapositiva. ¿Ya logran verla? Sí, listo. Sí. Ok. Entonces, bueno, muchas gracias, ya me presentaron. Soy Karen García Narváez y bueno, presento los avances sobre mi trabajo de tesis de grado para esta maestría. Mi director de tesis es el maestro, bueno, el título ha cambiado. Hasta ahorita es intervención de la UDI 254 para favorecer un uso inclusivo de las tecnologías digitales durante el ciclo escolar 2021-2022. Mi director de tesis sería el maestro Miguel Ángel Gallegos Cárdenas y el comité tutorial está conformado por la doctora Lucía Matilde Collado Medina y la maestra Laura Aguayo Londa. A continuación les presentaré los avances de la primera fase de planeación de mi trabajo de investigación. Antecedentes. Después de que la OMS declara la emergencia de salud internacional por COVID-19 el 30 de enero del 2020, el gobierno mexicano anuncia la suspensión de actividades educativas a partir del 14 de marzo. Como respuesta al necesario aislamiento y el cierre de las escuelas, la Secretaría de Educación Pública y las escuelas empiezan a implementar acciones que permitan cerrar el ciclo escolar de manera a distancia. Sin embargo, la gravedad de esta situación en el país y particularmente en la Ciudad de México provocó que las clases a distancia se tuvieran que prolongar durante todo el ciclo escolar 2020-2021. El tema principal de esta investigación es cómo se dio esta transformación de la intervención de la UDI 254 para orientar un uso inclusivo de las tecnologías digitales. Las unidades de educación especial e inclusiva UDIs son servicios de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública que brindan orientación, apoyo y acompañamiento a las escuelas regulares de educación básica. Estas unidades empezaron a operar a partir del 2015 y se mantienen hasta la fecha, pero únicamente en la Ciudad de México. Estas unidades funcionan bajo un nuevo planteamiento técnico operativo fundamentado en la inclusión educativa. La población que atiende son alumnado en situación de enfermedad, con capacidades y aptitudes sobresalientes, que pertenecen a población migrante o indígena, que presentan alguna discapacidad, que tienen algún talento específico o se encuentran en situación de calle. Y que además de pertenecer a esta población en prioridad, están enfrentando alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Esta atención se da a partir del trabajo conjunto con directivos, docentes de grupo y familias para la inclusión de todo el alumnado en las aulas regulares. La UDI 254 se encuentra en la alcaldía Coyoacán y pertenece al turno vespertino. Actualmente está conformada por un director, un apoyo administrativo, 3 maestras especialistas, una por cada escuela que es atendida. Actualmente hay 2 secundarias y una primaria y el equipo interdisciplinario formado por una psicóloga, una maestra de comunicación y una trabajadora social. La pregunta de investigación hasta ahorita ha quedado: ¿de qué manera las maestras especialistas de la UDI 254 intervinieron para favorecer el acceso del alumnado con discapacidad a las tecnologías digitales? El propósito es ampliar el estudio sobre la respuesta que esta UDI brindó durante el ciclo escolar 2021-2022. ¿Qué se hizo, qué no se hizo y cómo podría mejorar? En cuanto a la fundamentación teórica, se está utilizando las tecnologías digitales en la educación a partir de su uso como apoyo pedagógico en 2 sentidos:
como ayudas tecnológicas y como estrategias pedagógicas. También la educación inclusiva como proceso de identificación y respuesta a la diversidad de las necesidades de los estudiantes. Y por último, el de accesibilidad, entendido como el arte de garantizar que cualquier recurso a través de cualquier medio esté disponible para todas las personas, tengan o no algún tipo de discapacidad. Es importante destacar que para este trabajo, el estudio de la discapacidad se situará en todo momento en términos de persona-situación, evitando acentuar lo negativo de la limitación individual o la deficiencia. El objetivo es conocer la intervención de la UDI 254 durante el ciclo escolar 2020-2021. El método de investigación que se estará utilizando será cualitativo, ya que se busca realizar una investigación de las cosas en su situación natural, tratando de entender o interpretar este fenómeno en términos de los significados que otorgan nuestros sujetos de estudio. El nivel de profundidad es exploratorio, ya que este es un tema poco investigado y justamente se busca motivar el interés por su estudio. El trabajo de campo se estará realizando en esta UDI 254 a través del trabajo y el acercamiento a las maestras especialistas por medio de entrevistas a profundidad, encuestas en línea y observaciones. Para el proceso de investigación se han considerado los siguientes pasos: definir el tema de investigación, contextualización del problema, la importancia y alcance, metas y diseño de la investigación, la elaboración del marco teórico, la recogida de datos, la planificación de los recursos, el trabajo de campo, la revisión de los datos y su análisis, y el informe final de esta investigación. Aquí se señala con azulito en lo que se ha estado trabajando hasta el momento. Igual se elaboró un cronograma contemplando 4 fases: la fase preparatoria, el trabajo de campo, la fase analítica y la informativa. En un diagrama de Gantt se organizan las actividades, las cuales contemplan un periodo del 2022 al 2023. Ay, perdón. Para el presupuesto, bueno. Se elaboraron 2 cuadros en los cuales se contemplan las fases propuestas para este proyecto de investigación, contemplando los requerimientos en infraestructura, equipamiento y mano de obra, y bueno, se da la justificación del uso de estos recursos. También tenemos en el segundo cuadro ya una presentación más simplificada de los recursos, considerando el tipo de recursos, cuántos se van a utilizar y su costo. En cuanto a los instrumentos que se han elaborado, como ya les mencioné, tenemos el cronograma de actividades, los cuadros de presupuesto y también ya un formato para la carta y acta de consentimiento informado para la investigación. Y lo que estaría faltando hasta el momento sería el protocolo de entrevista, la guía de entrevista, las preguntas de encuesta y el protocolo de registro de información. Conclusiones. Bueno, considero que este es un trabajo que se encuentra apenas en una primera fase de su desarrollo. Sin embargo, hay algunos avances como la definición del tema de interés, el objetivo general, en dónde, con quién y cómo se estará realizando, la organización de los tiempos y los recursos de aspecto ético. Los pendientes está delimitar los objetivos específicos, fortalecer el marco teórico, perfeccionar el diseño de investigación y elaborar los instrumentos y recursos de recolección y registro de datos. Ya por último, pues tenemos las referencias de los documentos utilizados, de las imágenes, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Karen. Le damos la palabra a la maestra Martina. Ay, hola. Ay, no me di cuenta, creo que sí estaba prendido mi micrófono. Estaba apagado. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes, ya casi noches, más bien, Karen. Igual felicidades por el avance y también, pues, con la presentación
que ahorita nos haces, incluyes muchas cosas que en el documento sería importante ya haber ido incluyendo, ¿no? Sí entiendo el avance que se tiene, pero aquí ya ahorita para el terminando el segundo semestre, sí es importante como tener, ya haber incluido en este primer avance, pues todo el cronograma en donde vas proponiendo los alcances del trabajo de investigación, lo mismo que la pregunta de investigación y tal vez, pues sí, como ya lo decías, que es seguir trabajando un poco más o robusteciendo el marco teórico del tema, el estado del arte y sobre todo, pues estos objetivos específicos sobre los cuales trabajarías. Ahora, lo que yo sí veo acá es que ya tenías un diagnóstico, porque presentas incluso a gráficas al final como anexos. O sea, sí hay ya un diagnóstico previo que yo creo que pues ya te da mucha pauta hacia hasta dónde desarrollar todo tu proyecto de investigación. Entonces, no sé si entendí mal, pero dentro del contexto de intervención pareciera que está solo a nivel de diagnóstico y seguir profundizando en eso. ¿Hasta dónde vas a desarrollar una propuesta de intervención y no solamente el diagnóstico para estas unidades de educación especial y educación inclusiva? O sea, ¿habría algún tipo de intervención además de diagnosticar? Es una investigación justamente para conocer cuál fue esta actuación de la UDI, porque igual yo cuando empiezo esta maestría, pues yo decía, yo quiero proponer ¿no? un recurso de intervención. Sin embargo, sí me di cuenta que estaba yo partiendo de nada más de a lo mejor de lo que yo consideraba, ¿no? Que se necesitaba. Por lo cual propongo una primera investigación, ahorita exploratoria, que a lo mejor pudiera darme para un trabajo más adelante, ¿no? De doctorado ya con una propuesta más formal y que realmente logre como dar respuesta a las necesidades de esta población, de esta comunidad y y también ir como pues sí aportando en el análisis de lo que hace actualmente la educación especial en las escuelas básicas. Uh-huh. La pregunta es, ¿tú trabajas en estos o tienes relación con estas unidades de educación especial? Sí. ¿Trabajas dentro de ahí? Ajá, exactamente. Ah, ok. O sea, sí entiendo que el nivel podría ser un nivel exploratorio, pero la idea del posgrado es que no solamente se quede a un nivel exploratorio el desarrollo de los trabajos, sino que aunque no lo llegaras a aplicar porque no tuvieras la posibilidad de desarrollarlo, sí hay que hacer después de un estudio exploratorio una propuesta de intervención. Sí, yo creo que justamente eso sería ya parte de los resultados, ¿no? A partir de todo esto, en esos resultados, ¿cuál pudiera ser una propuesta? Exactamente. Uh-huh. Porque te digo, o sea, la intención del posgrado no es que se queden en diagnósticos, porque hasta aquí tendrías tú ya esa parte del diagnóstico. Puedes profundizar y puedes plantear más, digamos, vertientes del mismo, de ese estudio exploratorio. Pero la intención es que no se quede nada más ahí, sino que haya alguna otra, porque conforme vas llevando diferentes UCAS, la intención es que vayas tú poniendo en práctica esto que estás revisando en el posgrado y que no se quede en el diagnóstico. Entonces eso también, pues revísalo y coméntalo con tu director o directora de trabajo terminal y con tu comité, pero sí es importante revisar como estos alcances, ¿no? Te queda un año para que pues termines el desarrollo del proyecto y trates de que no sea solamente a nivel de un estudio exploratorio. Sí se entiende el por qué puede ser exploratorio, pero que no se quede solo ahí, ¿no? Sino que haya mucho más desarrollo.
Y bueno, las observaciones eran en ese sentido, incluir el cronograma, incluir incluso, bueno, las referencias si no las pones acá, y también revisarlas conforme al manual de APA, que en esta última versión ya no se coloca recuperado, disponible en, y se elabora las referencias en bandera, pero bueno, ahí en el manual pues puedes revisar cómo debe quedar en cuanto a al formato que debe tener las referencias, ¿no? Para que cumpla con esas características. ¿Y qué otra sugerencia? Pues creo que era de las principales. Muchas gracias. Y igual felicidades por el Al taller. contrario, muchas gracias. Y que sigas desarrollando. Gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Martina. Doctora Lucy. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que si lo planeamos no queda, ¿verdad, Karen? Yo venía a escuchar lo que decía Karen, pero bueno, ya nos tocó interactuar y bueno, sí, pues yo también creo que hace falta como reforzar un poquito más el estado del arte. Y me parece que sí, hablas, bueno, primero que nada el objetivo. Me parece que el objetivo como que se queda muy corto para una investigación así. Entonces nada más nos quedamos en ese nivel de conocer. Después, más adelante, habla sobre una cuestión interpretativa, o sea, tu investigación es de corte cualitativo como para interpretar cuáles han sido las experiencias y la forma en la que los docentes de esta institución trataron el asunto de la impartición de las clases con los alumnos con discapacidad. Entonces, aquí de lo que se trata, justo en alusión a la conferencia que tuvimos hace un momento antes de iniciar, se trata de una cuestión de lo que ahora se llama los sentipensares, ¿no? O sea, ¿qué piensa la gente que siente? Me parece que es una propuesta interesante, ¿no? Porque es llegar al fondo de lo que una persona que está a cargo de un grupo con personas, digamos, sui generis, que tienen una condición a lo mejor distinta a la de cualquier otra persona, puede llegar a sentir o a pensar con respecto a, bueno, qué tan útil está siendo su actuación frente a esas personas que es probable que estén accediendo o no, comprendiendo o no cuál es la finalidad de una estrategia didáctica a través de las tecnologías, ¿no? Y cuál es la facilidad y cuál es la oportunidad que hay ahí. Entonces, me parece que podría así quedar en un nivel interpretativo siempre y cuando también terminemos por hacer una propuesta, digamos, dependiendo de lo que digan y de esa capacidad de interpretación que se le pueda dar al discurso de quienes tú vas a interpretar o a escuchar, no sé, a través de una técnica de diálogo de saberes, sentires y pensares, que ahora es lo que se está utilizando mucho porque ya se dijo en esta conferencia y lo sabemos, ¿no? La forma de sentir y de pensar es a veces mucho más determinante que el propio conocimiento que tenemos de las cosas. Entonces, está bien por ese lado, pero efectivamente, como bien lo comenta la maestra Martina, pues hay que llegar, porque es la finalidad de esta maestría, hay que llegar a una propuesta de intervención y además aplicarla. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí podríamos platicar para ver de qué manera podemos derivar una propuesta que no rompa con esa idea que tú tienes, que a mí me parece, bueno, me gusta mucho a mí esta parte de la interpretación y de los diálogos y de escuchar y saber qué es lo que dice y piensa la gente, pero sí tenemos que llegar a una cuestión más concreta, ¿no? Entonces, propongo que se pueda revisar el objetivo, que el objetivo sea un poquito más ambicioso, porque si nos quedamos en conocer, pues es muy limitado, y en ese sentido, creo que quedando el objetivo mejor diseñado, mejor redactado, pues ya podríamos ir platicando sobre cuál sería el alcance y el resultado de la investigación hacia una propuesta de intervención. Entonces, pues ahí estamos, Karen, para cuando quieras que nos reunamos en comité, pues a la orden, me avisas y nos ponemos de acuerdo junto con tu director y la maestra que también te está acompañando, pues para poderlo platicar en ese sentido, darte algunas ideas, que tú nos amplíes un poquito más también tu idea y poderlo trabajar adecuadamente.
Ujú. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, Karen, igual me uno a la felicitación por los avances. Definitivamente creo que la presentación es diferente al trabajo escrito, ¿no? Hay muchas cosas que definitivamente nos has aclarado, has detallado justamente en la presentación. Considero que en tu trabajo escrito hace falta organizar, sobre todo porque haces la mención de este diagnóstico y de repente encuentro como esta desorganización entre la primera parte y luego hasta abajo también la recuperas, ¿no? O sea, otra vez mencionas diagnóstico, lo que mencionaba la maestra Martina, hay gráficas, hay un conjunto incluso de elementos que tú tomaste en cuenta para el diagnóstico que pueden ser recuperados como parte del texto y no como parte de anexos, ¿no? O incluso que si fuera necesario, remitir a los anexos, pero referenciando en el mismo texto. Eso es como lo primero que me saltó a la revisión de tu trabajo, pero algo que me hace mucho más ruido es esta parte de los objetivos de la investigación. De hecho, tú lo mencionas el apartado como eso, ¿no? Objetivos. Entonces, yo creo que aquí debemos como retomar esta parte de lo general, lo particular, que va de la mano con lo que quieres lograr. ¿A qué me refiero con esto? Efectivamente, creo que la idea está enfocada en, y bueno, por lo que yo puedo leer aquí, es recuperar o rescatar la experiencia vivida durante la pandemia. Sin embargo, o sea, tienes como varios objetivos a la vez, porque también mencionas lo de fomentar la equidad y la igualdad, puntualizar, ¿no? La intención de comenzar y trazar rutas. Entonces, yo creo que debemos de comenzar por eso, ¿no? O sea, ¿cuál al final del día es tu objetivo general que al final va a desprenderse de tus objetivos específicos? Ahora, planteando ese problema, planteando tu acercamiento con la institución, lo que está viviendo, la descripción y demás, creo que también la pregunta podría de justamente lo que hemos mencionado en las otras presentaciones, hacer ese hilo conductor entre apartados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pregunta de investigación que intentará responderse en ese objetivo? ¿Sale? Y que a lo mejor se va de la mano o se complementa con los objetivos específicos para que tú puedas avanzar. Considero que ese es el punto fundamental de tu trabajo que te puede orientar hacia incluso hasta hacer una propuesta, ¿no? Hacer una propuesta tomando en cuenta sí las necesidades, o sea, que no solamente quede como el diagnóstico, ¿no? Lo que mencionaban hace un momento. Entonces, al plantear ese objetivo, puedes tomar en cuenta la metodología que te permitirá llevarla a cabo, ¿no? Incluso hasta los actores, ¿no? Las estrategias. Entonces, yo sí me regresaría un poco a este planteamiento de los objetivos para que pudieras avanzar mucho más en tu investigación. Y sobre todo, ¿no? Esta organización del trabajo escrito para que pues vaya llevándonos a los lectores pues de la mano. ¿Sale? Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Pues bien, hemos terminado nuestra presentación. Los 4 estudiantes han sido parte de este tercer coloquio interno de investigación. Y bueno, agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron de oyentes, incluso como lo mencionaba hace un momento la doctora Lucía, ella estaba de oyente, sin embargo, bueno, debido a las circunstancias, se le permitió justamente hacer algunos comentarios. También le agradecemos muchísimo su participación. A los estudiantes, por supuesto. Ay, perdón, maestra Lucy. No, que muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos, a los estudiantes, a la maestra Martina, por supuesto. Y bueno, es un honor para mí poder compartir estas mesas con ustedes, sobre todo porque
es una oportunidad de crecimiento. Entonces, agradecemos muchísimo su asistencia a este tercer coloquio. Es importante rescatar que en este coloquio, en el tercer coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos, se están presentando alrededor de 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas diferentes. Estas mesas son retroalimentadas por 135 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, es un gusto compartir con ustedes. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy y les reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias, buenas noches y otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.